La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, bienvenidos a tu devocional, este tiempo de intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, en el cual pedimos, suplicamos la presencia y la bendición para el día en el Señor. Es un culto, tiene el mismo sentir, perspectiva y propósito de un culto. Hay culto personal, hay culto familiar y hay culto eclesial. El culto personal debe ser cada día y el familiar por lo menos 2 veces a la semana y el eclesial mínimo 1 vez a la semana. Vámonos a este culto glorioso delante de nuestro gran Dios y Padre Celestial. Escuchémoslo, adorémoslo. Hoy miraremos otro principio de la constitución del reino de los cielos. Bienvenidos. Hermanos, la semana pasada iniciamos el 7º principio de la constitución del reino de los cielos. Oímos al Señor decirnos, antes que todo, humildad en estas marcas naturales del cristiano. Un genuino cristiano da, los del mundo no dan. Un genuino cristiano naturalmente ora y un genuino cristiano naturalmente ayuna, se abstiene de muchas cosas. Empezando por periodos como de un día o varios días, como Jesús durante los 40 días de los alimentos. En primer lugar, vimos la semana pasada que cuando demos al Señor ofrenda, lo hagamos con humildad. Hoy miremos la siguiente parte de ese 7º principio. Mateo capítulo 6, del 5 al 15. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vamos a meditar sobre esa primera parte de la oración en esta oportunidad. Amigos y hermanos, una de las grandes preguntas de la gente, y especialmente de los cristianos, y especialmente recién convertidos, es ¿cómo oro? ¿Cómo aprendo a orar? El Señor dejó un verdadero manual sobre la oración aquí en la constitución del reino de los cielos. Es un verdadero manual. Responde qué orar, cómo orar, cuándo orar, a quién orar, dónde orar, con qué actitud orar, con qué propósitos orar. Así que comencemos a meditar en estos primeros versículos. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. La oración tiene que ver primero con una actitud. Es más que palabras, es mucho más que palabras. Tanto que ahí en el versículo 7 dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, como los que no conocen a Dios, como los que no son del pueblo de Dios. Repeticiones. En la cultura romana se nos enseñó a rezar. El diccionario dice que rezar literalmente es repetir. Los abogados dicen, el artículo tal reza así, y lo dicen con letras, puntos, comas exactas. Y dice el Señor, precisamente eso no es orar.
eso es repetir como una lora, y eso es lo que no quiero. ¿Por qué? Porque para repetir no hay necesidad de poner el alma, la conciencia, el espíritu, la convicción, la intención, el sentimiento espiritual, la actitud. Nada de eso hay que ponerlo para repetirlo. Es como una grabadora repitiendo una cantidad de palabrejas preestablecidas. Y eso no es. De hecho, en los evangelios no está la palabra rezar. No, está la palabra orar. ¿Y qué es orar? Orar es crear y comunicar con amor. Eso es orar. Crear y comunicar con amor. Es la relación entre dos personas que se aman. Dos personas que se aman no andan repitiéndose fórmulas, porque sería aburridorcísimo, diciéndose frases tipo poesía. Eso sería ridículo. Eso para una situación especial, un cumpleaños, cualquier otra celebración. Pero para dialogar de manera natural, interactiva y productivamente, es necesario orar. Dos personas inteligentes que se aman deben orar, hablar con creatividad y con amor. Dios es una persona, no es una energía, no es un cuadro pintado en una pared, ni es una estatua. Es una persona, como dice el Salmo 115, que tiene ojos para vernos, oídos para oírnos, boca para hablarnos, manos para palparnos. Él es una persona, permanentemente nos está mirando. La tierra le cabe en los 3 dedos de la mano derecha, así que nadie se escapa de su mirada ni de su presencia, ¿no? Para algunos su mirada es amorosa, y para otros su mirada es de disciplina, y para otros su mirada es de ira. Para nosotros los cristianos, su mirada es siempre de amor, y Él espera que nos dirijamos a Él. Miren, amados, orar es hablar con Dios, como hablamos con la persona más amada de la tierra. Es la relación entre dos personas, la una hecha conforme a la imagen y semejanza del otro. Entonces, tiene que haber una interacción común. Dios le encanta comunicarse. Para eso hizo los ángeles y querubines, serafines y todos los seres angelicales y celestiales. Y luego nos hizo a nosotros todo eso porque Él no quiere estar solo. Una de las 3 definiciones de Dios es amor. Pues bien, debido al amor, Él quiere, comillas, necesita, podríamos decir, comunicarse. Y nos hizo a nosotros con una necesidad profunda de comunicarnos. Y primeramente con Dios. Así que es de vital importancia que aprendamos a comunicarnos con Dios. Y Dios estableció normas, principios. Él estableció pasos. ¿Qué debemos pensar, sentir y decir cuando oramos? No es decir cualquier cosa, como si habláramos con un gamín, o con un aparecido, o con alguien sin importancia. Si para hablar con un ejecutivo, o un directivo, o alguien que está en eminencia, tipo alcalde, tenemos que ceñirnos a determinados protocolos, vestirnos de determinada manera, cumplir un horario, tener una actitud, una terminología, un respeto. ¿Y qué es un alcalde al lado de nuestro gran Dios? Casi nada o nada. Entonces, ¿cómo será relacionarnos con Dios? Aquí en la Constitución del Reino de los Cielos, Él estableció normas. La primera, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas para ser vistos. ¿Qué quiere decir eso? Definición. Hay una característica sustancial de la oración. Insisto, es más que palabras. Es más que demostraciones de literatura, de inteligencia,
de creatividad humana. No, es algo interno. Cuando dice aquí que aman es el orar en pie en las esquinas para ser vistos, quiere decir que entonces orar en público o delante de otros es falso, es indebido, Dios lo descalifica. No, esa no es la idea. Hay oración personal, hay oración social. Claro que sí, Jesús oró muchas veces delante de las multitudes. ¿Se contradijo aquí? No. Lo que está diciendo es, sea que ores solo, sola, sea que ores delante de otra persona, de 3, de 5, delante de 100, de 1000, de 10,000, de 100,000, sea que ores por la radio y le estén oyendo miles y miles, sea que ores en la televisión y le estén oyendo millones, cuida tu corazón de tratar de descrestar, impresionar. Mire bien lo que piensas y sientes cuando oras. ¿Qué es lo que está diciendo? Insisto, condición sine qua non, como dicen los abogados. Para que esa oración sea válida, cuando ores, mire a Dios. Sea que esté solo o sea que esté con muchos, orar es hablar con Dios, no con los que están alrededor. Es con Dios. Parece axiomático, o sea que no tiene demostración que cuando se ora es a Dios. Pues no, pues ¿cómo le parece que no? De hecho, venimos de una cultura donde se ora a cualquier cosa. Se ora a muertos, le hace santos, se ora a vírgenes, se ora a una cantidad de cosas. Pero la oración correcta es al Creador. Más adelante veremos cómo Jesús allí mismo dice que oremos así: Padre nuestro que estás en los cielos. Es al Dios Padre según Jesús. Después veremos las reglas de oro. Pero miren, estamos en la esencia y sustancia de la oración. Cuando ores, no te importe quién está por allí, ni si estás solo de rodillas. Mira el rostro del Señor, ponte delante de Él y tiembla delante de Él. Adórelo, contémplelo y háblele a Él con el respeto, con la adoración, con el reconocimiento que Él se merece. Y entonces, háblele con toda sinceridad y humillación, con toda súplica y petición, con toda gratitud y alabanza. Ese es el punto crítico de la oración. De lo contrario, si pierdes de vista que cuando oras es a Dios, caerás en la hipocresía, perderás la intimidad y tu oración se volverá palabrería, meditación trascendental, hueca, humanista y esotérica hechicera. Es necesario que te metas con Dios y que hables a Dios y que te relaciones con Dios cuando ores. Él está muy atento a tus oraciones. Dios el Padre quiere que le oigamos, pero a renglón seguido quiere escucharnos, quiere que le hablemos. La base de la oración sana y santa, verdadera y efectiva, es la Biblia. No ore sin la inspiración de la palabra, porque oración sin Biblia es, como decía ahora, es meditación trascendental, esotérica, hechicera y carnal, manipuladora, emotiva y superficial. Todas las religiones oran, pero el cristiano ora con base en la inspiración escritural. Normalmente en la línea carismática pentecostal gritan: ¿y qué es lo más importante? Y el mismo predicador contesta: la oración. Y es cierto, es la oración, pero indefectiblemente inspirada en la palabra. La verdad es que primero es la palabra para que se pueda orar correctamente. Pónganle lógica. ¿Quién debe hablar primero, nosotros o Dios? Él debe sentarse a escucharnos con la boca cerrada porque nosotros somos diosesitos, los importantes del paseo. No, Él es un buen padre
Y un buen padre, el gran Padre, el eterno Padre, habla. Antes que todo, el Padre está llamado a hablar. Poco, pero claro. Da en el blanco. Como dicen los ingleses, ay del gallinero donde la gallina cacarea todo el día y el gallo no canta. El Padre está llamado a hablar poco, pero a hablar claro. Por ello es necesario que el cristiano se postre delante del Padre cada día y antes que todo lo escuche. Él quiere decir algo. A cada momento nos quiere decir algo. ¿Y dónde está? Insisto, meditando, buscando en las hondonadas de nuestra alma caída adánica. Peligrosísimo tratar de orar sin Biblia. El que o la que ora sin Biblia cae en visionismo, en visionarios, en sueños, en esoterismo, en manipulación esotérica. Cae en una cantidad, en una multitud de desviaciones espirituales que van lindando con la hechicería, la brujería y la santería. Lo único que preserva la oración es la inspiración escritural. Medita, lea antes una porción de la Sagrada Escritura y con base en ella levanta la oración. Mire la textualidad, la terminología, los propósitos, las promesas, las enseñanzas. Mira todo esto, enseñanzas, mandatos y promesas. Y con base en eso que descubra, ore a Dios diciéndole, gracias porque me enseñas esto, lo aprendo, dejaré aquello. Entiendo tu mandato, lo haré, Señor. Y entiendo tu promesa, bendito seas, porque eres bueno conmigo. Así que, amados, el primer principio es que se ora a Dios. Y se ora a Dios, y solo a Dios, de manera solitaria o acompañada por pocos o por multitudes, con base en la palabra. Se ora a Dios con la palabra de Dios. Permítanme dejarles un pensamiento. La oración consiste en devolverle a Dios sus propios pensamientos. Hay muchas definiciones de oración, pero esa, acorde con esta porción sagrada, creo que es la más exacta. Es devolverle a Dios sus propios pensamientos. Solo de Él sale lo bueno. Cuando ores, tome lo bueno de Él y devuélvaselo a Él y adórelo, y entonces Él te escuchará. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, cuánto te agradecemos el que nos haya convertido en tus hijos. Cuánto te agradecemos el que nos hayas llamado a estar en tu presencia. Cuánto te agradecemos el que nos haya elegido para ser íntimos tuyos. Padre, queremos ser dignos de este privilegio y acorde, Señor, con este llamado y privilegio, queremos antes que todo oírte a ti, porque ningún ser humano tiene respuesta y solución a nuestras más profundas y sentidas necesidades, porque tendemos a idolatrar personajes deportivos, religiosos, artísticos, políticos. Nuestro corazón tiende a desviarse, pero queremos entender, acorde con tu palabra, que es a ti a quien debemos buscar, primeramente escuchar, y a quien debemos orar. Y esto es lo que queremos hacer, oh Dios. Cuánto de verdad hay en esta enseñanza tuya, Jesús. Nos llamas, nos instas a comunicarnos con el Padre. Y esto te lo agradecemos y te bendecimos y te pedimos, como siempre, que por el Espíritu Santo
nos enseña en fondo y en forma a comunicarnos de manera agradable con el Altísimo. La obra es tuya y la gloria es tuya. Los seres humanos pasan, pero tú, oh Dios, nunca dejas de ser. Reconocemos que es de ti que emana lo mejor para nuestras vidas: sabiduría, ciencia, virtud, poder, autoridad, conocimiento, luz, verdad, fortaleza, dirección, protección, unción. Y que estas virtudes y dones vitales para nuestra existencia solo se nos dan en cuanto oremos. Por ello, Señor, en esta oración nos comprometemos para buscarte primeramente a través de la palabra salida, emanada desde tu corazón, destilada desde tu mente para nosotros. Y en respuesta, orarte como a ti te agrada, Señor. Qué bueno es saber que cada mañana, cada tarde, cada noche añoras la intimidad con nosotros y que estás expectante de oír nuestra voz, el dolor de nuestro corazón, la tristeza de nuestra alma, la inquietud de nuestra mente, la necesidad de nuestro cuerpo. A ti te ha placido que sea a través de la oración y solo a través de la oración como el ser humano puede encontrar respuestas duraderas. Este ha sido tu designio y sabemos que así será. Que ninguna bendición sobre la tierra le he dado al ser humano o le sea dado al ser humano, Señor, sino solo a través de la oración. Porque el malo recibe bendiciones, pero temporales, relativas y a costos altísimos, que le traen más dolor, tristeza y maldición y muchas veces condenación. Pero el cristiano obtiene las bendiciones tuyas, Señor, a través de la oración, bendiciones que nunca dejan de ser guardadas, protegidas. Cuánto te agradecemos el que nos enseñes estas cosas. Queremos militar en ellas a nivel personal, con nuestra familia, en nuestra empresa, con nuestro vecindario, con la iglesia. Queremos levantar oraciones dignas. Maestro divino, enséñanoslas. En el nombre de Jesús. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.